El 9 de marzo de 2009, el índice S&P 500 cerró en 676 puntos. El mundo financiero caía libremente tras colapsar Lehman Brothers. Las cuentas de jubilación se redujeron a la mitad. Los titulares gritaban sobre la peor crisis económica vivida desde la histórica Gran Depresión de los años 30. La mayoría de los ciudadanos estaban aterrorizados, pero una profesora de escuela llamada Margaret hizo algo que parecía una completa locura en aquel momento de pánico. Tomó $50.000 que ahorraba pacientemente para una casa y los invirtió en un fondo indexado simple del S&P 500, asumiendo un riesgo aparentemente enorme. Sus amigos pensaron que había perdido la cabeza por completo. Su familia le rogó desesperadamente que esperara hasta que los mercados financieros se estabilizaran. Margaret los ignoró a todos de manera decidida. Hoy, esa inversión inicial de $50.000 vale aproximadamente $590.000 en total. Ella no eligió acciones individuales con gran precisión, no sincronizó el mercado perfectamente ni tenía información privilegiada sobre el futuro de la economía. Simplemente reconoció un momento que surge quizás una o dos veces en una generación, un instante donde el miedo crea la oportunidad de transformar a personas comunes. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que vivimos un momento muy similar justo ahora. No es una caída del mercado, sino algo potencialmente mucho más poderoso. Una convergencia de fuerzas que no ha ocurrido en casi un siglo, fuerzas que transferirán más riqueza a personas comunes que cualquier otro evento en la historia. El número exacto es de $124 billones. Y no es un error tipográfico. 124 billones cambiarán de manos en 2 décadas. Y la gran mayoría de las personas no tienen idea de que esto está sucediendo ni de cómo posicionarse estratégicamente para beneficiarse de este flujo de capital. Hola, soy Daniel. Hoy voy a mostrarles exactamente qué está sucediendo y por qué estas condiciones reflejan eventos previos que crearon millones de nuevos millonarios. También veremos los pasos específicos que las personas comunes están tomando ahora mismo para asegurarse de estar en el lado receptor de esta transferencia histórica. La historia de lo que ocurrió después de marzo de 2009 ilustra perfectamente cómo las personas comunes construyen una riqueza verdaderamente extraordinaria. El S&P 500 no solo se recuperó de ese mínimo de 2009, se lanzó hacia el mercado alcista más largo jamás registrado en la historia de los Estados Unidos. Desde marzo de 2009 hasta enero de 2026, el mercado subió más del 900%. El índice cruzó recientemente los 7.000 puntos. $100 invertidos en el fondo se convirtieron en aproximadamente $1.000. Pero los mayores beneficiarios no fueron los grandes operadores de Wall Street. Fueron maestros, enfermeras, contables y dueños de pequeñas empresas que simplemente siguieron invirtiendo a través de sus cuentas de jubilación mientras otros entraban en pánico. Los datos cuentan una historia notable. En 2010, Estados Unidos tenía aproximadamente 8,5 millones de hogares millonarios registrados en el país. Para finales de 2024, ese número casi se había triplicado a casi 24 millones. El país sumó más de 15 millones en solo 14 años. Piensen en eso por un momento. 15 millones de hogares cruzaron el umbral del $1 millón en menos de una década y media de crecimiento económico sostenido. Eso es aproximadamente equivalente a toda la población del área metropolitana de Nueva York convirtiéndose en millonarios. ¿De dónde salieron todos ellos exactamente? La gran mayoría no eran empresarios que vendieron compañías ni ejecutivos con opciones sobre acciones. Eran personas regulares que participaron en el alza del mercado. Según el informe de riqueza global de UBS publicado en 2025, Estados Unidos añadió 379.000 nuevos millonarios solo en ese año. Eso es más de 1.000 nuevos millonarios cada día. La mayoría de ellos no lo lograron a través de ganancias dramáticas, sino mediante la acumulación constante de activos. UBS llama a estas personas millonarios cotidianos, aquellos con un patrimonio neto de entre 1 y 5 millones. A nivel mundial, este grupo se ha cuadruplicado. Colectivamente controlan más de $17 billones en riqueza. El camino para unirse a ellos no es un secreto, está documentado, es repetible y se facilitará. Lo que hace que el momento actual sea aún más significativo que 2009 es algo llamado la gran transferencia de riqueza, un fenómeno económico sin precedentes. Según investigaciones recientes de Cerulli Associates, aproximadamente $124 billones en activos cambiarán de manos entre ahora y 2048.
Esta es la mayor transferencia de riqueza en la historia humana. Absolutamente nada en la historia económica registrada por el hombre se le acerca a esta magnitud. Para poner ese número en perspectiva, 124 billones superan la producción económica anual completa de todos los países de la Tierra combinados. Es más de 5 veces la actual deuda nacional de los Estados Unidos. Es riqueza acumulada durante 8 décadas de expansión económica ininterrumpida en el país. La mecánica es sencilla, pero las implicaciones son profundas. Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, actualmente controlan aproximadamente el 52% de toda la riqueza en los Estados Unidos. Eso es unos 78 billones concentrados en una generación. Los boomers más jóvenes cumplen 62 años este año. Los mayores se acercan a los 80. Durante las próximas 2 décadas, esta riqueza se transferirá. Pasará a sus hijos, sus nietos y a diversas organizaciones benéficas. Cerulli estima que aproximadamente 16 billones fluirán a herederos directos rápidamente, con otros 18 billones destinados a organizaciones benéficas. La generación X está en posición de heredar aproximadamente 39 billones en total. Los millennials recibirán aproximadamente 46 billones. Incluso la generación Z comenzará a recibir herencias significativas a medida que el proceso se acelere. El momento importa enormemente. La generación X, a menudo llamada la generación olvidada, recibirá aproximadamente 1,5 billones por año durante la próxima década. Esto llega en una etapa vital crucial, cuando muchos están atrapados entre el cuidado de padres ancianos y el apoyo financiero a sus propios hijos adolescentes. Para esta generación, la ola de herencias podría transformar perspectivas de jubilación inciertas. Los millennials se enfrentan una espera más larga, pero una ganancia mayor. Los 46 billones que se dirigen hacia ellos llegarán justo cuando muchos entren en sus años de mayores ingresos, creando efectos multiplicadores increíbles. But the critical detail that most analyses overlook is this: the opportunity is not just about the direct inheritance some will receive. Se trata de los efectos en cascada que crea el movimiento masivo de riqueza en toda la economía. Cuando 124 billones cambian de manos, no se quedan quietos. Ese dinero se invierte, se gasta, se despliega en nuevas empresas, bienes raíces y mercados financieros. Cada dólar que se mueve crea múltiples oportunidades para personas posicionadas para capturar una parte de ese movimiento. La última vez que ocurrió algo remotamente similar fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados que regresaban usaron el GI Bill para comprar casas, iniciar negocios y construir la clase media que definió la prosperidad estadounidense. Ese evento de creación de riqueza produjo a los baby boomers, que ahora están transfiriendo su riqueza. Estamos viendo cómo la historia se repite a gran escala. Una escala que eclipsa cualquier cosa que haya sucedido antes. Los paralelismos con 2009 son más profundos de lo que la mayoría de la gente reconoce hoy. En 2009, 3 condiciones se alinearon para crear riqueza extraordinaria. Los activos estaban dramáticamente infravalorados tras caer un 57%. Venía una inyección masiva de capital a través de estímulos gubernamentales y la mayoría de las personas estaban demasiado asustadas o arruinadas para aprovecharlo. El momento actual comparte características similares, aunque el mecanismo difiere. Aunque los mercados no están colapsados, la transferencia creará oportunidades y dislocaciones. Algunos activos se venderán para liquidar patrimonios, otros serán reasignados por herederos con preferencias de inversión completamente diferentes a las de sus padres. Este movimiento masivo crea oportunidades de compra para inversores preparados. La inyección de capital no proviene del gobierno esta vez, sino de la generación más rica. La escala de 124 billones supera cualquier estímulo gubernamental jamás intentado. Como contexto, todo el esfuerzo de ayuda pandémica sumó unos 5 billones. La transferencia de riqueza representa 25 veces esa cantidad fluyendo por la economía, y al igual que en 2009, la mayoría no sabe qué está pasando. La gran transferencia recibe una fracción de la atención que se da a los movimientos diarios del mercado, aunque su impacto será muchísimo más significativo a largo plazo. Las personas que se hicieron millonarias después de 2009 no eran más inteligentes, simplemente estaban bien posicionadas para capturar la oportunidad. El mismo principio se aplica ahora. Las estrategias para capturar esta oportunidad requieren comprender varias dinámicas clave. Primero, las herencias solas no bastarán. Esto parece contradictorio dado el titular, pero las matemáticas revelan la pura verdad. El 62% de la riqueza provendrá del 2% más rico.
La transferencia de riqueza está altamente concentrada. Un pequeño número de familias heredará cantidades masivas, mientras la mayoría heredará sumas modestas o nada. Depender únicamente de la herencia es una mala estrategia. La verdadera oportunidad es la exposición a una economía sobrealimentada por este capital en constante movimiento. Consideren el efecto dominó. Cuando los billones fluyen hacia las cuentas de inversión, los precios de los activos suben, beneficiando a todos los que ya están invertidos. Cuando el capital heredado financia nuevas empresas, la creación de empleo se acelera. La transferencia crea mareas crecientes en múltiples clases de activos a la vez. Segundo, entender hacia dónde fluirá el dinero importa enormemente. Los inversores más jóvenes tienen preferencias dramáticamente diferentes a las de los baby boomers. El 72% de los inversores jóvenes creen que ya no es posible lograr rendimientos superiores solo con acciones y bonos tradicionales. Esto representa un cambio generacional en la filosofía de inversión. Mientras los boomers favorecían las acciones seguras, sus herederos prefieren inversiones alternativas. La infraestructura de inteligencia artificial, la energía limpia, la innovación sanitaria y los activos digitales capturarán partes desproporcionadas de esta riqueza. Esto no significa abandonar por completo las inversiones tradicionales, significa entender que los flujos de capital están cambiando y posicionarse en consecuencia. Tercero, el posicionamiento inmobiliario será crítico. La gran transferencia de riqueza remodelará los mercados de vivienda de formas que variarán según la ubicación. Los mercados donde los boomers se concentraron, como los suburbios y destinos de jubilación, pueden ver aumentos de inventario que moderen los precios de las casas. Por otro lado, los mercados donde las generaciones más jóvenes desean vivir verán una competencia intensificada a medida que los millennials busquen comprar viviendas. Los mismos $500.000 invertidos en un centro tecnológico frente a una ciudad industrial producirán resultados radicalmente diferentes en 2 décadas. Cuarto, mantenerse invertido durante el periodo de transición sigue siendo la estrategia más confiable. Recuerden a la maestra Margaret en 2009. No necesitaba estrategias sofisticadas, necesitaba capital para desplegar y la disciplina férrea para mantenerse invertida a través de la volatilidad posterior. Alguien que invirtió $500 mensuales en un fondo indexado del S&P 500 desde 2009 habría acumulado más de $250.000 hoy. Pero ese viaje incluyó momentos aterradores. La crisis de deuda europea, el cierre del gobierno, la guerra comercial, el colapso pandémico y el mercado bajista. En cada punto de crisis, los titulares sugerían que el repunte terminaba. En cada punto, aquellos que se mantuvieron invertidos capturaron la recuperación posterior. Perderse solo los 10 mejores días en el mercado desde 2009 reduce los rendimientos de un 17% anual a un 12% anual. Los mejores días a menudo ocurren durante los periodos más volátiles, cuando el miedo es más alto. El mismo patrón caracterizará a la gran transferencia de riqueza. Consideren a una persona de 35 años que invierte $500 mensuales en fondos indexados durante los próximos 25 años de transferencia. Al rendimiento histórico, esos $150.000 en contribuciones se convierten en $665.000, si aumentan a $1.000 al mes. Se convierte en más de $1.300.000. Las personas regulares alcanzan el estatus de millonarios a través de la pura consistencia a largo plazo. Quinto, las profesiones y negocios que facilitan el movimiento de riqueza merecen atención. La planificación financiera, los servicios legales y fiscales se expandirán. Las personas que desarrollen habilidades en estas áreas encontrarán oportunidades de empleo y negocios robustos. El movimiento de riqueza beneficia a quienes la gestionan. Sexto, la dinámica de transferencia conyugal crea sus propias oportunidades masivas. Aproximadamente 54 billones pasarán primero a los cónyuges sobrevivientes. Casi 40 billones de estas transferencias irán a mujeres viudas. Esto crea un mercado inmenso para servicios financieros dirigidos específicamente a mujeres. La pregunta del momento ideal siempre surge. Las personas quieren saber cuándo invertir, como si hubiera un momento perfecto. El fondo de 2009 parece obvio hoy, pero en ese momento nadie lo sabía. La gran transferencia de riqueza no tiene un fondo para sincronizar. Es un proceso de 25 años que ya está en marcha.
Los baby boomers más viejos tienen casi 80 años ahora. Las transferencias ocurren justo hoy. Esperar un mejor punto de entrada significa perder años de crecimiento. Lo que más me sorprende de ambas oportunidades es lo pública que es la información. No existen conocimientos secretos. Todo está documentado en informes accesibles. Un marco de acción basado en esta investigación incluye varios elementos clave. Primero, maximicen las contribuciones a cuentas con ventajas fiscales como el 400 UNOC o IRA. Estas cuentas permiten que la riqueza se capitalice sin la carga fiscal anual, mantengan la exposición a mercados amplios de renta variable a través de fondos indexados. Construyan reservas de efectivo para despliegues oportunistas. La transferencia creará momentos de dislocación donde los activos tendrán precios temporalmente erróneos. Extiendan su horizonte temporal. Piensen en décadas en lugar de años cortos. Los movimientos del mercado a corto plazo importan mucho menos que la participación constante. El contexto histórico pone este momento en la perspectiva adecuada. Estados Unidos ha experimentado varios eventos de creación de riqueza que transformaron vidas. La gran transferencia de riqueza representa el próximo capítulo. 124 billones se moverán. La actividad económica se acelerará y surgirán oportunidades. La pregunta no es si la transferencia ocurrirá, porque ya está sucediendo. La pregunta es si estarán posicionados para beneficiarse como lo hizo Margaret en su momento. La historia registrará este periodo como un evento definitorio. Lo que hagan con este conocimiento determinará si mirarán hacia atrás como el momento en que todo cambió.